Las mujeres no deberían tener el derecho a votar. No, esto no es un error de escritura ni mucho menos. Pero para este video va a durar aproximadamente unos 20 minutos, así que antes de esbozar toda la verborragia desde tu teclado y señalarme con el dedo respecto a eufemismos típicos de las redes sociales, avanza hasta el final, que acá no hay mansplaining ni nada por el estilo. Hoy se conmemora un nuevo aniversario de la ley 1310 del voto femenino, donde se amplió el paraguas electoral, dando paso al electorado femenino a ser partícipe tanto votando como siendo parte del Estado. Citando a la UNESCO, mira, el 23 de septiembre de 1947 se promulgó la Ley 1310 del voto femenino, también conocida como Ley Evita, que reconoció el derecho de todas las mujeres mayores de 18 años a votar y ser elegidas, y estableció de esta forma la igualdad de los derechos políticos, deberes y oportunidades entre varones y mujeres. A raíz de la sanción de esta ley, las mujeres votaron por primera vez en Argentina en las elecciones presidenciales de 1951. A partir de ese día, y pese a las costumbres patriarcales, tengan en cuenta que esto es de la UNESCO, de la sociedad argentina en términos políticos y de derecho, las mujeres han conquistado espacios de decisión y de gran importancia en términos políticos y a nivel profesional, en igualdad de género y adquisición de derechos. Por muchos siglos a nivel global, el papel de la mujer en la sociedad civil y en la escena política fue casi nulo, sometiendo su compromiso solo al seno de la familia, los hijos y en profesiones poco valoradas. Para comprender por qué te estoy planteando abiertamente esto, hay que brindar un abordaje completo y establecer marcos teóricos adecuados para la circunstancia. Vamos a lo básico, que es el Estado. El Estado no es más que el monopolio ilegítimo de la violencia. Bajo la idea de la división de poderes y el contrato social, se generó un andamiaje intelectual en el cual el Estado se convierte en el marco normativo por excelencia y el único capaz de regular la vida en sociedad en un territorio geográficamente delimitado. Ahora bien, detrás de todas estas fantochadas esbozadas por intelectuales contractualistas, el Estado carece por completo de representación y justificación legítima alguna. El Estado no es más que un monopolio basado en la fuerza que ha esclavizado de forma constante, permanente y sostenida a un grupo de individuos a costa de saquear el resultado de su renta. Ha implementado el secuestro de recursos bajo la excusa de la protección y que lo devolverá en forma de más y mejores condiciones para el desarrollo político, social y económico de los mismos. Una sola palabra puede definir esto: bullshit. Esto no es más que una forma de justificar el asalto descarado y desalineado con la ética del cual viven de los medios políticos. Acá es necesario hacer una división completamente descriptiva de lo que implica actuar mediante los medios políticos y lo que implica actuar mediante los medios económicos, de la mano de la tesis del sociólogo alemán Franz Oppenheimer y su obra magna El Estado. Dice: los medios políticos implican el uso de la fuerza, la coerción y la violencia para obtener riqueza y poder. Estos medios implican la imposición de la voluntad de un individuo o grupo sobre otros mediante la intervención gubernamental o estatal. Los medios políticos a menudo se ejercen a través del control del Estado y su aparato coercitivo, como el ejército y la policía. En este contexto, el Estado actúa como un instrumento para la dominación y la explotación de la sociedad. Por otro lado, Oppenheimer definió los medios económicos como el proceso de adquirir riqueza y poder a través de la producción, el intercambio voluntario y la cooperación pacífica en el mercado. Los medios económicos se basan en la propiedad privada, el trabajo y el comercio libre. Aquí, las personas buscan satisfacer sus necesidades y deseos mediante la oferta de bienes y servicios en un mercado competitivo. La competencia y la innovación son motores claves en los medios económicos. Comprendiendo esto, prosigo. El Estado carece de representación total por sobre los individuos que gobierna. El contrato social está completamente viciado de nulidad y todo su andamiaje intelectual carece de fundamentos lógicos para justificar el rol del Estado y su transustanciación en la voluntad general. Te recomiendo los videos que voy a dejar en la pantalla final, donde te lo detallo de forma muchísimo más acabada. Es necesario, de todas formas, dado el contexto, brindarle una explicación a la herramienta que brinda el Estado para democratizar las decisiones: la democracia universal representativa. El sistema electoral en el que cada persona cuenta su voto como uno en la línea de cómputo. Pero previo a esto, hay que comprender que no existe representación tal entre los políticos que hoy controlan el Estado y vos. Para que un contrato sea válido, necesitas establecer condiciones entre las partes, firmarlas con nombre y apellido y establecer cláusulas de cancelación o revocación del mismo en caso de mal accionar u omisión de responsabilidades por parte de los involucrados. En caso de que el afectado prescinda del mismo, debido a que no está de acuerdo con su contraparte, ésta deberá indemnizar al primero por afectar el contrato. Estos acuerdos dotan de legitimidad a un contrato, le brindan marcos de acción, responsabilidad y cláusulas de cancelación que ambas partes juraron respetar. Además, un contrato entre partes dota el poder de representar los intereses de un tercero en el momento en el que el representado establece con nombre y apellido las responsabilidades, condiciones
marco de acción permitido al representante. El representado deberá responder por el accionar del representante o la omisión del mismo en caso de que actúe de forma dudosa o desalineada con la ética. El voto, en cambio, al ser secreto, carece de representación alguna y exime a todo político de la responsabilidad por su accionar u omisión. Si no hay nombre y no hay apellido, no hay prueba alguna de haber iniciado un proceso accionario bajo condiciones contractuales. Por ende, no hay responsabilidad de las partes para actuar en base a condiciones previamente establecidas. ¿Qué te quiero decir detrás de toda esta maraña de palabras que parecen muy difíciles? Que no hay conexión real entre el político y vos más que las cadenas mentales tras la fantasía jurídica. Al no haber nombre y apellido, no existe democracia. Hay simplemente una contabilidad de votos en base a supuestas propuestas que un político insta a cumplir. No está obligado a cumplirlas porque no hay pruebas de que el 51% lo haya votado debido a que no hay ni nombre ni apellido y tampoco hay un contrato firmado entre las partes que actúe como representante por y para los intereses de los representados. Por ende, vas comprendiendo hacia dónde llevo este argumento y cómo toda índole de democracia representativa implica una total estafa. Detrás de la figura de Evita y las opiniones que puedan restar sobre su accionar o el de su partido, existía la de una mujer que, comprendiendo o no los incentivos electorales, supo usufructuar perfectamente a las mujeres para incentivarlas a hacerlas partícipes de la vida política representativa, dotándolas de la posibilidad positiva de ser partícipes de las elecciones o de simplemente aportar a través del sufragio cada 4 años. Ahora, detrás de este acto que parece noble, escapan los incentivos que existen del Estado para perpetuar su poder y ampliar su base imponible. Comprendiendo la tesitura de los medios políticos enfrentado a los medios económicos de forma completamente irreconciliable, hay que comprender que el Estado no tiene existencia ontológica. No tiene absolutamente nada en su poder salvo lo que logra incorporar mediante el robo de los medios económicos. Pero más importante, no tiene los incentivos para actuar como motor de transformación de la realidad ni de la historia, y lo único que puede lograr es generar un daño inconmensurable en la percepción de la realidad. Paso a explicarme. En el Estado se complementan las sumatorias del poder político en su conjunto. Seguridad, ley y justicia son las variables que me interesan en este momento. Accionar mediante el mercado y la acción humana implica pensar en el prójimo para intentar resolver un problema que su capacidad excede a solventar. Posees los incentivos para equilibrar tu ganancia, un precio acorde al valor que te brindará este tercero para actuar de forma persuasiva y alineada mediante la ética de la propiedad privada. De esta manera te dotas de reputación y credibilidad que hará que esta persona decida acudir a vos nuevamente para seguir estableciendo relaciones comerciales y lograrás mantenerte en el mercado de bienes y servicios. Estos incentivos y mecanismos no están alineados de la misma forma actuando mediante la política representativa. La lógica detrás del electoralismo es maximizar la cantidad de votantes que puedas canalizar detrás del movimiento político partidario que encarnás, para que logres por porcentaje mayoritario acceder al poder, donde tus acciones intentarán encarnar el bienestar general. Bullshit, nuevamente. Las elecciones partidarias te dotan de poder y te dotan de la complementación de la sumatoria del poder político bajo la farsa de la división de poderes. Junto con los integrantes de tu partido, ahora posees la posibilidad de controlar seguridad, ley, dictaminar lo que es justo y que no lo es. Comprendiendo como sustancia moral el derecho natural, lo justo es que cada cual obtenga lo que es suyo. Desde el Estado, con los incentivos desajustados a la ética de la libertad y la propiedad, regularmente impera el igualitarismo. Citando el primer párrafo de este segmento y comprendiendo que el Estado nada tiene, lo único que puede lograr es simplemente desplazar riqueza y dotar de privilegios a unos a costa de otros. Si yo te saco a vos para darle a X, estoy perjudicándote a vos para beneficiar a X. Ahora, si yo multiplico la X a la N, además te uso de chivo expiatorio para que vos seas el enemigo de X a la N, estoy dividiendo a la sociedad para mantenerme en el poder, lo que hará que por transustanciación de esta voluntad general mayoritaria, puede avanzar por sobre tu propiedad, tu libertad, para a través de esta distorsión de la asignación de recursos puedas seguir ganándome el voto de X a la N. Como el Estado no posee absolutamente nada y solo puede trasladar recursos de un lado a otro, afectando la percepción de lo que es justo, del tiempo y hasta del interés, solo puede actuar de forma dañina. Claro que sin contar todos los negocios que esto implica, que deduzco que por lógica e ilustrado por la realidad ya los conoces a la perfección. Y como solo puede distribuir recursos, implica que solo puede crear leyes que te blinden del poder y la legalidad para llevarlas a cabo. Por ende, no puede resolver absolutamente nada más que aplicar
parches temporales. No solo por falta de cálculo económico y de sistema de precios es que no puede asignar recursos de forma eficiente y dotados de ética, sino que tampoco le es conveniente por los incentivos propios de un monopolio resolverlo si es que fuera capaz. Si yo, político, resuelvo tu problema, ¿por qué me podría dar el gusto de seguir viviendo de tus ingresos? Ya está, me tendría que ir. Ahora, ¿qué pasa si yo te mantengo esperanzado y además te prometo que con mayor intervención constante, lo que significa menor libertad y menor recursos en tus manos, actuaré por y para vos? Puedo seguir lucrando de vivir de los medios políticos y de los medios económicos de forma constante en el tiempo, contratando más personal y generando mayor cantidad de leyes positivas. Y acá es donde vamos al meollo de la cuestión. Previo a 1947, y con justos motivos, existía una queja generalizada de parte de las mujeres para poder ser parte de la vida política, alegando que solo los hombres podían participar, lo cual, esta queja generalizada, se convirtió inteligentemente en una nueva ley positiva. Ahora, la base imponible de medios políticos que instarán a conquistar a un público electoral mayor cobra mayor poder. ¿Por qué? Porque bajo la excusa de la ecuanimidad de género en la participación de la democracia representativa, ahora integraron al público femenino a la discusión pública. Es decir, pudieron agregar una batería de promesas que resolverían desde el poder político que afecte en mayor o menor medida al público de las mujeres. Creo que la conclusión está cayendo en este momento por añadidura. Ahora las mujeres podrían ser partícipes de los medios políticos tanto en participación del sufragio como de la representación del electorado. Es decir, podrían usar el monopolio restrictivo de las leyes y la justicia para dictaminar a conveniencia política marcos normativos que en base al capricho estatal dictaminarán qué es y qué no es justo. ¿De qué manera una organización que depende únicamente del robo constante, permanente y sostenido en el tiempo va a resolver un problema de la ciudadanía, así sea general o segmentado, si eso impactará directamente en su sustentabilidad intertemporal? Todo el movimiento detrás del derecho a las mujeres en participar en política no es más que esteroides para el poder político. Primero, obtuvieron más base imponible de electores que prometerán resolver sus problemas a costa de usufructuar el poder social. Segundo, como tienen más mercado electoral y más partícipes de la maquinaria estatal, tienen más personal para vivir de los medios políticos a promesa de resolver los problemas que acongojan a la sociedad. Tercero, toda queja que se eleve al poder político implicará que alguien carente de moral, bajo enseñanzas maquiavélicas, justificará los fines antes que los medios y usará ese problema para crear mayor cantidad de burocracia y Estado a fin de atacar ese problema desde el poder. Me remito y me ilustro con la actualidad. Hoy es legal el aborto a pesar de que estamos hablando de un asesinato en el vientre materno. Al transustanciar la demanda general mayoritaria e incluso incurrir en una violación de la moral y de la ética, podemos restar o sumar derechos a conveniencia política. Adicionalmente, como la fuerza civil no tiene la posibilidad de defenderse ante un eventual ataque hacia su persona o su propiedad, incurren en mayor gasto y política para proteger a un segmento de personas que lamentablemente no paran de morir a manos de sus atacantes. Me refiero a que condenan a la mujer que realmente cuida de la integridad de su cuerpo mediante las armas, la defensa marcial o objetos cortopunzantes, mientras que hoy sostienen el Ministerio de las Mujeres, Igualdad y Género por los recursos de las personas de todos los sexos que viven de los medios económicos. Cada problema nuevo que ingresa a la política, cada promesa de ampliación de derechos es mayor poder político en detrimento del poder social. Cada promesa que te brindarán necesitará de una nueva intervención a futuro que solo desplazará los recursos de las manos de los legítimos creadores a nuevos beneficiarios de la maquinaria estatal. El Estado nada tiene y solo puede desplazar recursos de un lado al otro. Comprenderás al llegar a este minuto que el derecho al voto no es más que una fantasía que dota de legitimidad al estatismo para aumentar su peso a costa del poder social para mantenerse y perpetuarse en el tiempo. El derecho a votar es simplemente quitarte responsabilidades de encima para permitir que una persona que no tiene siquiera representatividad para con vos incurra en promesa de resolución de problemas que lo dejarían a él mismo sin trabajo. Los políticos no están exentos de ser individuos homoeconómicos de todas formas. Buscan en su egoísmo racional maximizar sus beneficios con el menor esfuerzo posible. Sumado a la falta de ética que existe en la política, donde simplemente busca generar ingeniería social para mantener a un porcentaje mayoritario de la sociedad convencido de que brindarás mejores soluciones desde el Estado para dotarlo de mejores condiciones económicas, sociales, sociológicas y políticas. Desde el poder nada se puede resolver y dado los incentivos y el desconocimiento del sistema de precios y los mecanismos de mercado, el Estado solo puede generar daño al desplazar de un lado a otro recursos robados por la fuerza y bajo la promesa de que lo hace por y para tu bienestar y por el bienestar general. El político adicionalmente tiene incentivos para perpetuar el problema e incluso acrecentarlo en el tiempo para garantizar sus medios económicos a través de los medios políticos.
¿Qué político indefectiblemente le conviene que se creen problemas y que la gente, dada la ingeniería social previamente estructurada, lo quiere resolver mediante leyes e imposiciones porque lo dota de popularidad y poder? Como el problema dejará posiblemente en desacuerdo al grupo minoritario de la sociedad, buscarán generar condiciones para rediscutir el problema en cuestión y otro o el mismo político añadirá mayores condiciones y más poder político al derecho positivo estatal. Todo esto se puede resumir en que es un negocio redondo para que puedan vivir de vos y por sobre vos, robándote el fruto de tu trabajo bajo la promesa de desplazar los recursos de una forma en la que el problema esté solucionado. El derecho al voto que otorgaron a las mujeres en 1947 no es más que un cheque en blanco para el esteroide y el regocijo de aquellos que se mantienen inertes ante la ética y viven de nosotros para mantenerse en el poder. No existe tal cosa como el derecho al voto. Vos sola o vos solo podés pelear por tu verdadera libertad. ¿Cuánto tiempo más pensás vivir detrás de toda esta estafa? Muchas gracias.